Levítico capítulo 20 versículo 13 y Deuteronomio capítulo 21, versículo del 18 al 21, son dos pasajes bíblicos que se encuentran en el Antiguo Testamento y forman parte de la ley de Moisés. Estos versículos tratan sobre asuntos morales y legales en el contexto de la antigua sociedad israelita. Levítico 20:13 aborda el tema de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Este versículo se interpreta generalmente como una condena de las relaciones homosexuales en la tradición judía y cristiana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen diversas interpretaciones y enfoques teológicos sobre este tema, y que las actitudes hacia la homosexualidad han evolucionado a lo largo del tiempo. Por otro lado, Deuteronomio 21, 18-21 trata sobre la obediencia filial y el castigo de un hijo desobediente y rebelde. El pasaje establece que si un hijo es persistente en su rebeldía y desobediencia hacia sus padres, los padres deben llevarlo ante los ancianos de la ciudad, quienes lo juzgarán. Si se determina que el hijo es culpable, se le aplicará la pena de muerte por lapidación. Este pasaje refleja la importancia de la obediencia y el respeto hacia los padres en la sociedad israelita antigua, aunque es importante destacar que estos castigos extremos ya no son aplicados en la mayoría de las sociedades modernas. Levítico capítulo 20, versículo 13 dice: Si algún hombre se acuesta con un varón como los hombres que se acuestan con una mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su propia sangre ha de correr sobre ellos. Para proporcionar un contexto más completo, debemos analizar el pasaje en el contexto más amplio del libro de Levítico y la Biblia en general. El libro de Levítico es parte de la Torá, el primer conjunto de escrituras sagradas del judaísmo, y presenta una serie de leyes y regulaciones religiosas dadas por Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Estas leyes abarcan una amplia gama de aspectos de la vida, incluida la moralidad, la adoración, la pureza y las relaciones humanas. El versículo en cuestión, Levítico 20:13, se encuentra dentro de un capítulo que trata sobre la prohibición de diversas prácticas sexuales consideradas abominaciones según la ley judía. El verso en sí condena específicamente la práctica de tener relaciones sexuales entre hombres, se ayuntare con varón como con mujer, y declara que aquellos que participen en tal actividad deben ser condenados a muerte. Es importante tener en cuenta que el contexto histórico y cultural de la época en la que se escribió el libro de Levítico influye en la interpretación de estos pasajes. Estas leyes se establecieron dentro de un contexto específico para el antiguo pueblo de Israel y formaban parte de su código legal y religioso en ese momento. Sin embargo, es fundamental recordar que el enfoque de la moralidad y la ética ha evolucionado a lo largo del tiempo, y las interpretaciones y aplicaciones de estas leyes pueden variar según las creencias religiosas, culturales y sociales actuales. Diferentes personas y comunidades pueden tener opiniones divergentes sobre cómo aplicar estos pasajes bíblicos en el contexto moderno. Es recomendable buscar asesoramiento de expertos teológicos, estudiar los diferentes puntos de vista y considerar el contexto histórico y cultural para comprender plenamente el significado y la relevancia de estos versículos bíblicos en la actualidad. Deuteronomio capítulo 21, versículo del 18 al 21, en efecto aborda la llamada ley del hijo rebelde, en el contexto de las leyes y regulaciones establecidas en el Antiguo Testamento de la Biblia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación y aplicación de estas leyes han variado a lo largo del tiempo, y hoy en día son consideradas obsoletas y no se aplican en la mayoría de las sociedades. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y cuando lo castigan no les hace caso, entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta de su casa. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así eliminarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es importante destacar que este pasaje se encuentra dentro del contexto de la ley mosaica, y debe interpretarse dentro de ese marco histórico y cultural. Además, se debe tener en cuenta que estas leyes reflejaban las normas y valores de la sociedad en ese momento específico de la historia. En la antigüedad,
el castigo por desobediencia y rebelión era extremadamente severo, y el uso de la pena de muerte por apedreamiento era una forma de disuasión y de preservación del orden social. Sin embargo, a medida que las sociedades han evolucionado, se ha reconocido cada vez más la importancia de los derechos humanos, la dignidad y el trato justo hacia todas las personas, incluidos los niños y los jóvenes. En la actualidad, la mayoría de las sociedades han adoptado sistemas legales más humanitarios y enfocados en la rehabilitación en lugar de la venganza o la pena de muerte. Los derechos de los niños y los jóvenes son protegidos, y se busca abordar los problemas de comportamiento y desobediencia a través de métodos educativos, terapia y apoyo familiar. En resumen, aunque el Deuteronomio contiene leyes que en su tiempo y contexto histórico se aplicaban de forma estricta, hoy en día es fundamental interpretar y aplicar las enseñanzas bíblicas a la luz de los principios éticos y legales modernos, respetando la dignidad y los derechos de todas las personas, incluyendo a los niños y jóvenes.